Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, bienvenidas a este episodio especial por motivo del Día de la Mujer, día que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos. Hoy estaremos conversando sobre la participación de las mujeres negras en las próximas elecciones al Congreso y la presidencia de Colombia. Por eso está aquí Marley Estrada, una gran amiga. Con ella estaremos reflexionando sobre este hecho en términos de representación, inclusión y visión de comunidad. Bienvenida Marley, muchas gracias por aceptar esta invitación. Deseo que disfrutemos esta conversación muchísimo y bueno, que sea el agrado de todas las personas que nos escuchan hoy en Colombia y en el mundo. Y bueno, para iniciar, me gustaría, si es posible, que te presentes, nos cuentes un poquitico sobre ti. Hola, bueno Francis, muchísimas gracias por la invitación. Como me presentabas, mi nombre es Marley Estrada, soy socióloga, he sido activista de las comunidades afrodescendientes, he hecho parte de movimientos juveniles, afroestudiantiles y también he participado en algunas organizaciones sociales de nuestras comunidades afros aquí en el distrito de Barranquilla. Nuevamente, bienvenida Marley a La Prieta y bueno, ya entrando en materia, iniciando, te pregunto, ¿qué opinas respecto a la participación política de las mujeres negras en las próximas elecciones? Digamos, hoy existe un mayor número de mujeres negras participando en la contienda electoral. Tenemos aspirantes a la Cámara de Representantes, aspirantes al Senado de la República y además de ello una candidata a la presidencia. Entonces, ¿se podría decir que eso es una conquista del sector femenino de las comunidades negras o tú qué opinas sobre ello? Sí, yo estoy de acuerdo en que es una conquista del sector femenino de las comunidades afrodescendientes, particularmente pues en Colombia, porque es producto también de todo el esfuerzo, de todas las luchas que hemos dado participando en movimientos juveniles, en movimientos afroestudiantiles, algunas que han tenido acercamientos a partidos políticos, organizaciones políticas a nivel nacional, y siempre hemos puesto ese interés en que es necesario llegar a algunos espacios de participación y representación política, y la participación de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ha sido significativa y se ha destacado en cada uno de esos procesos, en cada uno de esos movimientos. Así que, pues eso es producto de todo, de la trayectoria no solo de una, sino de todas las mujeres afrodescendientes, afrocolombianas, que hemos militado en organizaciones de base, que hemos hecho parte o tenido acercamientos a la política nacional. Bueno, y como lo mencionas, no solamente una conquista de esas mujeres que han participado en los procesos de participación política, que han sido cercanas a los partidos políticos o que han sido cercanas o han estado activas en movimientos estudiantiles, en movimientos feministas, sino también estas mujeres que han salido a defender sus territorios y han defendido los derechos de sus comunidades. Entonces, sí podríamos decir que es una conquista del sector femenino de las comunidades negras, porque incluso cuando hay baja participación política de las comunidades negras en general, si analizamos, si ponemos la lupa sobre ello, podemos observar que la participación política por parte de las mujeres era todavía más baja, todavía más baja que la de los hombres. Entonces, podríamos decir que en eso vamos avanzando. Y ahora hablando como en términos de representación, yéndonos un poco a lo que escuchamos, a esas preguntas, a esos comentarios que escuchamos en nuestras comunidades. Te pregunto, el hecho de que estas mujeres sean de nuestras comunidades, sean negras, sean parecidas a ti y a mí, quiere decir que ellas
de inmediato se convierten en una representación de los intereses del pueblo negro afrocolombiano. O sea, basta con ser negra y participar en política para decir que ya se está defendiendo los derechos e intereses de esta comunidad. Bueno, personalmente pienso que no basta con ser negra, con ser afrodescendiente, pero en lo que sí hay cierto consenso es en que la representación importa. Y el hecho de que ellas estén ahí, de que estén llegando a esos espacios, de que estén aspirando a ser parte de los organismos, de las instituciones del Estado que garantizan la participación y representación política del pueblo colombiano, sí les da cierto crédito, les da cierta credencial, su identidad, su pertenencia étnica para hablar en nombre de nuestras comunidades, y lógicamente eso también las responsabiliza y les da la tarea de conocer las realidades de los territorios, de todo el pueblo afrodescendiente en cada una de sus comunidades, y también conocer específicamente las dinámicas de los territorios en los que habitamos. Sí, entonces pues lo resumo en eso. Sí me parece que el ser negras, el ser afrocolombianas les da una credencial, pero al mismo tiempo les da y les otorga una responsabilidad de, en caso de que sus intervenciones en esos espacios sea o corresponda a cierta vocería de nuestras comunidades, tienen pues la responsabilidad de conocer la realidad. Sí, me gusta de hecho uno de los mensajes de Francia Márquez, que es de la resistencia al poder. Y eso se conecta mucho con cuando pues nos organizábamos y hacíamos parte del ENEUA. Una de las consignas era resistimos y aquí estamos. Y de una u otra manera, con la llegada de estas mujeres negras afrodescendientes al Congreso, o en caso de que haya alguna posibilidad de llegar a la presidencia, se materializa un poco esa consigna que ha estado ahí escuchándose en universidades cada vez que se ha reunido el ENEUA o en los espacios de las organizaciones de base. Sí, también en las calles de nuestro país, cada vez que hemos tenido algún tipo de movilización como pueblo negro. Y hay que ser como, dejar esto un poco claro, o sea, el hecho de que la persona que esté en un puesto de representación política comparte nuestras mismas características fenotípicas, tenga sus labios gruesos, su nariz ñata, su cabello crespo, no dice o no se traduce inmediatamente que esa persona vaya a representarnos. Es su decisión, tal y como dices tú, de adquirir esa responsabilidad de conocer la realidad del pueblo afrocolombiano y de defender los intereses de dicho pueblo en los espacios de representación política en donde se están. Pero no es que sea algo que funcione como en automático. Es algo que se decide y que se tiene que materializar a partir de hechos. No como que simplemente yo uso el turbante, yo uso los aretes representativos, yo uso los vestidos en telas africanas y por eso yo estoy aquí en representación de las comunidades negras. No, estar en representación de dichas comunidades es realmente abogar por la defensa de los derechos de estas, por abogar por una vida digna para ellas y tratar de impulsar proyectos que vayan dirigidos a mejorar las condiciones de vida del pueblo negro afrocolombiano. Sí, exactamente. No podemos reducir la representación política a la que aspiramos a la apariencia de las aspirantes. Sí. Queremos muchísimo más que representatividad porque pues de cierta manera representan un legado, pero pues queremos que vayan muchísimo más allá. Ya cada una en los espacios a los que llegue del control político, seguramente se realizarán ciertas intervenciones que le apunten a llevar la vocería sobre situaciones que se presentan en alguno de los territorios, por ejemplo, como lo vemos ahora en Buenaventura, en Timbiquí, Guapi, que son territorios azotados por la violencia, por el conflicto armado, y que seguramente con una aplicación e implementación total y no parcial de los acuerdos de paz,
no estaríamos repitiendo la misma situación que ha afectado por años a estas comunidades. Claro, totalmente de acuerdo con ello. Vale, y entonces podríamos pasar a la tercera pregunta, que es un poquito curiosa, es un poquito, no sé, como pícara, podría decir yo. A ver, podría decirse, Marley, que esta mayor participación política, femenina y diversa en las candidaturas al Congreso se debe a la voluntad de generar una mayor inclusión en los espacios de representación política, o por el contrario, es una estrategia de los partidos políticos para ampliar su caudal electoral, o sea, a través de la instrumentalización de las comunidades étnicas y en nuestro caso las comunidades negras en sí. En este momento, sinceramente, lo siento más como una instrumentalización que como producto de una voluntad política de realizar al interior de estos partidos políticos una práctica de inclusión. Porque de hecho la práctica tradicional o lo que han venido haciendo no se evidencia en incluir o tener en cuenta a los hombres y mujeres que hacen parte de movimientos y organizaciones de base afrocolombianas. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa más allá de la coyuntura y del proceso electoral, porque el lugar que van a ocupar estas mujeres o que podrían ocupar estas mujeres, si esas curules y esos espacios son avalados por la votación este 13 de marzo, pues ahí sí vamos a ver cuál va a ser el compromiso de esos partidos políticos, si les van a permitir ser y llevar una voz. Yo creo en el potencial de cada una de ellas, creo en que muchas están bastante familiarizadas con las problemáticas de nuestra comunidad, creo en su capacidad y en todo lo que pueden hacer y están llamadas a hacer en esos espacios, así que pues yo creo que eso va a determinar muchísimo si realmente hace parte de la voluntad. Sinceramente, hay bastante espacio, muchísimo, diría yo, para pensar en que sí. Inicialmente hay más que todo una instrumentalización e interés por parecer que son inclusivos en cierta medida e incluyentes. Bueno, aquí hago una pausa y les hago una invitación directa a ustedes que nos están escuchando, porque esta pregunta es bastante interesante. La verdad es que nos invita a reflexionar un poco, porque sí, estamos participando, sí, hay mujeres que se parecen a mí allá, pero esas mujeres están allá porque realmente se busca diversificar a la población que nos representa. Bueno, continuamos entonces con la entrevista, Marley. Y esto, bueno, hasta el momento ya me perdí. Vamos para la cuarta pregunta entonces sobre ese tema. A ver, la pregunta es, ¿el que hoy exista mayor número de mujeres negras aspirando a espacios de representación política también ha sido motivo de conversaciones en nuestros territorios y de comentarios sueltos que una escucha por ahí al interior de nuestras familias, cuando se está almorzando, en la cena o entre vecinos? Además, yo personalmente me he encontrado varios de estos comentarios en redes sociales, se me los han dicho a mí directamente, o leyendo los posts o leyendo las fotos que están en Instagram, en Facebook, me encuentro con comentarios que expresan ideas como estas. Y hay uno en especial que me gustaría traer a colación para que reflexionemos un momentito sobre ello, ya que es uno pues, de los más comunes. Muchas personas dicen que las mujeres que hacen parte de un mismo grupo étnico y que además comparten una historia, una realidad social, entonces ellas no deberían postular su candidatura desde partidos políticos diferentes y mucho menos desde los tradicionales, sino que deberían conformar una independiente. ¿Tú piensas qué piensas respecto a esta, no sé, como este deseo que han expresado varias personas, este pensamiento? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son los mecanismos electorales, cuáles son los mecanismos
para ejercer la participación y representación política. Y hoy nos quedaría muy difícil aspirar de manera independiente, sin ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales e incluso con los alternativos, porque está la opción de aspirar por firmas, pero ello implica una logística y toda una cuestión organizativa que estamos un poco lejos, porque en algunos casos no hay suficiente unidad al interior de los movimientos sociales afrocolombianos, de tal manera que impulsen la recolección de firmas y alcancen también a recoger todas las necesarias a nivel nacional, en todas las regiones. Entonces ello dificulta un poco la participación. Y pues por otro lado, lo otro que podríamos aprovechar son los movimientos políticos que han adquirido la personería jurídica porque han llegado a la curul de representación por comunidades negras en el Congreso. En este caso, hoy tenemos el partido Colombia Renaciente, porque John Arley Murillo fue quien en las pasadas elecciones fue una de las personas que ganó una de las curules para comunidades afrodescendientes en la Cámara de Representantes. Entonces por allí, pero son pocas las alternativas que en realidad tenemos para hacerlo de manera independiente. Entonces lo primero es conocer los mecanismos con los que contamos hoy día y luego mirar por dónde podemos impulsar las candidaturas de tal manera que la posibilidad de éxito sea mayor. Sí, los mecanismos y los recursos, porque a ver, para impulsar una candidatura no se requiere, o digamos, la voluntad no es suficiente. Se necesita contar con un recurso económico, con un recurso humano, y no estamos hablando de cualquier 3 pesos, por así decirlo, sino de unas cantidades mayores, y hay que analizar si estas mujeres que generalmente vienen desde el liderazgo que ejercen en sus comunidades, desde el liderazgo que ejercen en sus territorios, realmente cuentan con todo esto que se necesita para poder aspirar y ser, pues, digamos, postular una campaña que sea competitiva ante el resto de aspirantes a los espacios de representación política. Sí, allí tenemos un desafío enorme y es eso, o sea, generar la capacidad de poder impulsar candidaturas independientes, candidaturas alternativas y también autónomas que salgan, que surjan de los movimientos que tenemos. Nosotros tenemos una larga trayectoria y experiencia en todo lo que tiene que ver con participación política, porque todo el tiempo nos hemos autoconvocado a nivel nacional, a nivel regional e incluso a nivel local, y creo que tenemos en cierta manera ciertas ventajas, cierto conocimiento, sobre todo desde el aspecto organizativo, como para liderar e impulsar candidaturas de manera independiente. Y hablando un poquito sobre Francia Márquez en sí y su candidatura, vámonos un poco al contexto colombiano. A ver, teniendo en cuenta que Francia es mujer, que además de eso es negra, que además de eso es una lideresa social y que además de ello no hace parte de la élite social y política de ese país, ¿tú crees que en un país como Colombia, con una sociedad racista, con una sociedad machista, sexista y bastante clasista, existe la posibilidad de que Francia quede elegida como presidenta de Colombia? La posibilidad, yo creo que todos, por lo menos la mayoría, somos un poco optimistas, desesperanzados en ese sentido, en ese aspecto. La candidatura de Francia ha sido como el plus de estas elecciones, de este proceso electoral que estamos viviendo actualmente, pero pues tiene muchísimos desafíos, muchísimas barreras, el racismo estructural y además todo el apoyo que Francia va a necesitar o necesitaría de las comunidades afros a nivel nacional, y pues hay cierta fragmentación en los procesos y apoyos a distintas candidaturas.
pero sí es una posibilidad que quizás deje más lecciones aprendidas para tener en cuenta en futuros procesos electorales. Pensaría que es más que todo una oportunidad para pensarnos en cómo podemos lograr con éxito impulsar candidaturas de mujeres negras. Entiendo. Y esto es una de las razones por las cuales admiro tanto a Francia Márquez, porque aun cuando ya están ese sinnúmero de etiquetas sociales, ella decide aún así postularse y tiene como esa valentía de salir al frente y decir, yo vengo en representación de mi comunidad o yo voy a esperar a la presidenta y a la presidencia y no me importa cómo me estén mirando ustedes en términos de tú no estás preparada, en términos de tú eres una negra más, porque así lo he encontrado en redes sociales, en términos de tú eres una mujer del campo, tú eres una campesina. No, Francia Márquez no se deja limitar por ninguno de esos estereotipos sociales, por ninguno de esos, de esos mecanismos de discriminación. Sí, Francia se ha parado muy bien y además que tiene un valor agregado que es un conocimiento como muy pocos candidatos de la realidad del país, de las problemáticas, y ha mantenido un discurso de defensa de la vida que en este momento, como o muchísimos otros, ha sido necesario defender la vida, primeramente, principalmente, defender la vida porque ha sido la principal amenaza que nos ha afectado, que viven nuestras comunidades. Inicialmente, pues la humanidad, porque pues nos han afectado, o sea, nosotros siempre esa creencia de que por ser negro, de que por ser afrodescendiente eres inferior, entonces Francia llega alzando una voz, decir, no, nosotros hemos resistido y aquí vamos, de la resistencia al poder. Entonces Exacto. ha sido muy, muy contundente y ha logrado un apoyo que creo que inicialmente no hubiéramos pensado que iba a tener. Ok. Bueno, Marley, ¿y tú personalmente cómo te sientes con todo esto que está sucediendo ahorita? Digamos, yo creo que nosotras, eh, bueno, yo no tengo recuerdos, la verdad. Son escasas las mujeres que anteriormente venían participando en espacios de representación política y ahorita vemos que el número se ha incrementado para bien. Entonces, y además de ello tenemos a una candidata a la presidencia que no solamente nos representa en discurso, sino también nos representa hasta en lo estético. Ni siquiera está dejándose limitar por los códigos de vestimenta, sino, bueno, yo soy una mujer negra afrocolombiana y claro que puedo utilizar mi ropa en telas africanas, claro que puedo utilizar los accesorios que resaltan la estética de mi cultura. Entonces, ¿tú cómo te sientes con todo esto que estamos viviendo ahorita? Sí, el panorama es bastante alentador porque sin duda ella está llevando no solo una voz, sino también todo el legado, o sea, está mostrando así somos, así hemos sido y nosotras estamos en capacidad de poder llegar y aspirar a muchísimos espacios. Y sí, es grato ver y escuchar a Francia en todas sus intervenciones y está representándonos como mujeres negras y está representando a nuestras comunidades. Sí, y una de las palabras que Francia siempre menciona es dignidad, ¿no? Dignidad y creo que vale completamente la pena siempre resaltarlo y que sea bandera de su campaña política. Y bueno, a todas las personas que nos escucharon hoy, permítanme decirles que este es un abrebocas hacia esta temática, porque no podíamos dejar pasar este hecho por alto. Sin embargo, es un tema que queremos ampliar en nuestra segunda temporada, ¿sí? Hablar de la participación política de las mujeres en general, pero también aterrizarlo a la participación política y la diferencia que existe entre las mujeres blancomestizas, las mujeres indígenas, las mujeres negras. Así que estaremos ampliando, seguramente estaremos ampliando ese tema en nuestra segunda temporada y yo les agradezco muchísimo por habernos escuchado hoy
Y bueno, muchísimas gracias, Marley, nuevamente por aceptar la invitación. Es domingo, Marley no lo mencionó, pero ella es mamá y aún así está aquí con nosotras en La Prieta y regalándonos su tiempo, un poquito de su tiempo y además aportando con sus ideas. Espero que ese episodio haya sido de su agrado y no quiero terminar sin invitarles a que por favor votemos en las próximas elecciones al Congreso y a la presidencia de nuestro país. Bueno, sí, mi deseo es que las mujeres negras afrocolombianas militen en el partido que militen, se encarguen eso, como decía Francia Márquez, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Entonces que nuestro propósito sea ese, dignificar lo afro y dignificarnos afrodescendientes. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que nos escucharon y que estos temas cada vez los pongamos más en la mesa, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en las organizaciones, que hablemos muchísimo más de lo que implica participar y representar a nuestras comunidades en los espacios políticos. Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.